Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva unidad que corresponde al estudio de la célula. En esta primera parte estaremos estudiando la organización celular. El objetivo general de esta unidad es analizar por qué se considera a la célula la unidad básica de la vida y comprender su organización estructural y funcional. Los objetivos específicos son conocer la teoría celular y en qué se fundamenta, conocer cómo se organiza la célula y cómo esa organización es útil para el desarrollo de sus funciones vitales. Y dentro de los contenidos que vamos a estar desarrollando en esta primera parte, vamos a comenzar hablando un poco acerca de cómo surgió la teoría celular, cuáles son los postulados que comprenden esta teoría y cuál es su importancia. Hablaremos sobre las funciones básicas de la célula, la organización básica de toda célula, el tamaño celular y finalmente estaremos haciendo una revisión de todas las estructuras y componentes básicos de las células, analizando un poco la forma y la función que éstas presentan. Si recuerdan, en clases anteriores hemos mencionado que la célula es la unidad más pequeña que puede realizar todas las actividades asociadas de la vida. Incluso cuando estudiábamos los diferentes niveles de organización biológica, decíamos que el nivel celular es el nivel donde inicia la vida, por lo que todos los seres vivos van a estar formados por estas estructuras que se conocen como células. Todas las células van a estar compuestas por una gran variedad de iones, moléculas inorgánicas y orgánicas, donde encontramos todas las biomoléculas que ustedes anteriormente estudiaban en la unidad pasada, en la cual repasaron un poco la estructura y la función de cada una de estas. Encontramos moléculas como el agua, sales, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, y todas estas moléculas se organizan para formar las estructuras internas que nosotros encontramos en las células y para permitir que se lleven a cabo todas sus rutas bioquímicas. Ninguna parte aislada de la célula es capaz de sobrevivir por sí sola, pero sí trabajan en conjunto al interior de estas para poder generar sistemas biológicos. Incluso, si ustedes se recuerdan, ya hemos mencionado que la célula misma es un sistema biológico complejo, donde en algunos casos una sola célula es el propio organismo, en el caso de los seres unicelulares, y en otros casos, grupos de células se comienzan a agrupar para conformar tejidos y a su vez órganos, sistemas de órganos y así formar el organismo en todos los seres multicelulares o pluricelulares. Entonces, como podemos ver, estas estructuras serán la base en la organización de todos los seres vivos. Hoy en día, con todos los conocimientos que se tienen, nos parece muy obvio decir que los seres vivos están formados por células. Incluso hay una rama de la biología que se dedica exclusivamente al estudio de las células. Si recuerdan, esta es la citología o biología celular. Pero realmente para que todo este conocimiento saliera a la luz, tuvieron que pasar aproximadamente 300 años y durante ese tiempo surgió pues el aporte de varios científicos que fueron ayudando a desarrollar este conocimiento. Recordemos que el estudio de las células surgió con el descubrimiento del microscopio y a partir de ahí se pudieron hacer investigaciones que llevaron al desarrollo de la teoría celular, uno de los pilares fundamentales de la biología. Veamos entonces algunos científicos que aportaron al desarrollo de esta teoría, cuáles son sus postulados y cuál es la importancia
y qué representa esta para el estudio de la biología. Es importante tomar en cuenta que para poder llegar a comprender cuáles son las estructuras básicas de los organismos vivos, se requirió del aporte de muchos científicos. En esta clase vamos a estudiar algunos de los más importantes, pero sepan que fueron muchas más personas las que contribuyeron para el desarrollo de la teoría celular. Como ustedes recordarán, la palabra célula fue utilizada por primera vez en sentido biológico por el científico inglés Robert Hooke, quien dio inicio a toda esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba del ojo humano. Con un microscopio que él mismo inventó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero que pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos donde dormían los monjes en aquel tiempo. Y entonces, por esta razón, él las llamó células. Esta palabra célula proviene del latín, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observó en ese entonces eran las paredes celulares de células que en un momento estuvieron vivas, pero realmente ya eran células muertas. Fue hasta 150 años después que el término célula adopta su significado como la unidad básica de la materia viva. Vean que en ese entonces, pues él solo utilizó el término, pero como les digo, realmente lo que él estaba viendo eran células muertas, ¿verdad? Ahí solo habían quedado las paredes celulares de algunas células que una vez pues estuvieron vivas. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio y que representa uno de los pilares de la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleiden, un botánico que durante muchos años estudió varias especies de plantas bajo el microscopio y llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, haciendo referencia al término que había utilizado Robert Hooke. Como él observó muchísimos tejidos vegetales y en todos veía estas estructuras, él llegó a la conclusión de que todas las plantas estaban formadas por células. Un año después, Theodor Schwann, él era un zoólogo, extendió estos conocimientos a los animales. Él también estudiaba tejidos animales y observó estas estructuras que son las células, por lo que llegó a la conclusión de que todos los animales estaban también formados por células. Vean que ellos llegaron a estas conclusiones por separado. En un momento, estos dos científicos ni siquiera se conocían. Pero resulta que Theodor empezó a mandar cartas a muchos científicos, incluidos dentro de estos Matías, y comenzaron a trabajar en los cimientos de la teoría celular. Entonces, recopilando todas estas observaciones que ellos habían hecho, llegaron a la conclusión que todos los organismos vivos, las plantas, los animales y todos los seres vivos que existían o se habían reconocido hasta esa época estaban formados por células. Pero dentro de estas reuniones que ellos tenían constantemente surgió una discusión muy importante. Y es que si estaban de acuerdo en que todos los organismos vivos estaban formados por células, pero empezaron a preguntarse de dónde vienen estas células. Entonces, Theodor estaba a favor de que las células provenían de células existentes, pero Matías
no estaba de acuerdo con esta idea. Él pensaba que las células surgían de forma espontánea, porque si se recuerdan, al inicio de la asignatura veíamos que esas eran las ideas que se tenían antes acerca del origen de los seres vivos, que surgían de forma espontánea. Entonces todavía seguía existiendo esa duda. Los seres vivos están formados por células, pero ¿de dónde vienen estas células? Fue hasta años después, en 1855, cuando otro científico, que era un anatomista alemán llamado Rudolf Virchow, intervino con las investigaciones que él realizaba en aquel entonces. Él estudiaba células cancerosas y observó bajo el microscopio cómo estas células se dividían y daban origen a nuevas células. Él observó incluso cómo el material genético llegaba a organizarse y se repartía a las células nuevas que se estaban formando. Con estas observaciones, él demostró que todas las células vienen de otras células y entonces se llegó a la conclusión que las células nuevas se forman solo por la división de células previamente existentes, poniendo fin a todas esas ideas erradas que se tenían sobre que los seres vivos se generaban de forma espontánea. Todos estos descubrimientos dieron origen a la teoría celular, la cual nos explica cómo las células son la base de la vida y cómo las funciones vitales de un organismo dependen de las células, además de su correcto funcionamiento. Veamos entonces cuáles son esos postulados. El primer punto nos habla sobre la célula como unidad estructural de la vida, como la estructura más pequeña capaz de mantener la vida de forma autónoma. Esto es así porque todos los seres vivos que conocemos están formados por células, es decir, no existe un solo ser vivo que no lo esté. De hecho, si recuerdan el debate que teníamos al inicio sobre los virus, decíamos que no se consideran células y que por lo tanto no los íbamos a considerar como seres vivos, aunque estén muy presentes, nos generen muchos problemas de salud, pero no son formas de vida porque cualquier forma de vida está formada por células. Entonces, la célula será por eso la unidad estructural de los organismos vivos. El siguiente punto nos habla de la célula como unidad funcional. Es decir, todas las funciones vitales de los organismos ocurren en el interior de las células. Las células liberan sustancias que regulan esas funciones o incluso alrededor de las células hay diversas sustancias que se intercambian. Principalmente la célula intercambia constantemente materia y energía y eso permite que lleve a cabo todas las reacciones necesarias para la vida. Por lo tanto, también se define como la unidad funcional de la vida. Y el siguiente postulado nos habla acerca de que todas las células provienen de células ya existentes o células preexistentes. Es decir, que cada célula se va a originar por división celular, ¿verdad? Una célula madre dará origen a células hijas. Y además, también la célula se considera la unidad genética, porque contiene toda la información genética que regula su ciclo de vida, su desarrollo y aún más es la responsable de transmitir dicha información a la siguiente generación. Por lo tanto, como podemos ver, estos postulados son la base fundamental o la piedra fundamental para la vida. La célula será entonces la unidad estructural de vida, la unidad funcional y la unidad genética.
¿Cuál será entonces la importancia de esta teoría? Para comenzar, su desarrollo ha permitido profundizar en el estudio de los seres vivos y nos explica que a pesar de la gran diversidad de organismos vivos que habitan en la Tierra y las marcadas diferencias que hay entre ellos, todos tendrán en común el hecho de que están formados por las mismas estructuras que son las células. Porque si ustedes ven estos árboles, el hongo que ha crecido en esta naranja, esta bacteria que es un organismo unicelular e incluso los organismos del reino animal como esta niña y este perrito tienen diferencias completamente marcadas, pero a pesar que son tan diferentes, todos van a estar formados por células. Pero además esas células serán las que van a llevar a cabo todas las funciones necesarias para la vida, además de dar origen a nuevas células, lo que permite que la vida continúe a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver que esta teoría plantea un criterio unificador para el estudio de los seres vivos. Si estudiamos sus células, vamos a comprender cómo funcionan y así vamos a poderlos estudiar a mayor detalle. Basándonos en la teoría celular, podemos decir entonces que la célula será la unidad básica de la vida, la unidad mínima de vida capaz de realizar todas las funciones vitales. Las células además son estructuras altamente organizadas y esa organización y tamaño, que generalmente son tamaños muy pequeños, serán críticos para el mantenimiento de la homeostasis, es decir, para poder mantener todas aquellas condiciones necesarias para la vida, como por ejemplo las concentraciones de soluto, la temperatura, el pH. Todas esas condiciones se pueden mantener constantes y en forma favorable para que se puedan llevar a cabo todas las funciones vitales gracias a esta organización y además por el tamaño que las células tienen, que eso es algo que vamos a estudiar un poco más adelante. Los seres vivos pueden clasificarse según su constitución celular, es decir, dependiendo el número de células que los forman, como unicelulares si están formados por una única célula, como es el caso de las bacterias, las levaduras y algunos protistas, o pueden clasificarse como pluricelulares si están formados por un gran número de células. Recordemos que en los organismos pluricelulares, las células serán los bloques o unidades de construcción de esos organismos que llegan a alcanzar niveles de organización biológica más complejos. Algo muy importante es destacar que serán las células las que lleven a cabo todas las características que definen a un ser vivo, como son la reproducción, la adaptación, la homeostasis, la evolución, la capacidad de regular el metabolismo. Todas esas características que estudiábamos y que son las que permiten definir a un organismo vivo, se llevan a cabo al interior de las células. A pesar que las células puedan presentar muchas diferencias entre ellas, ya que como vamos a ver más adelante existen diferentes tipos de células, todas van a ser capaces de llevar a cabo las funciones básicas necesarias para la vida, que son la nutrición, el intercambio de energía y materiales con el ambiente, la relación y la reproducción. Cuando hablamos de nutrición, están implicados todos aquellos procesos que están destinados a la obtención de energía por parte de la célula, que le va a ayudar a realizar todas sus actividades y además
a poder sintetizar materia orgánica necesaria para crecer y renovarse. Las células presentan básicamente dos tipos de nutrición. La nutrición autótrofa en aquellas células que presentan estructuras que le permiten sintetizar materia orgánica, como es el caso de las células que tienen cloroplastos, donde ocurre la fotosíntesis y se sintetizan componentes orgánicos, principalmente glucosa, que se utiliza posteriormente como fuente de energía. Esa energía es transformada en el interior de otras estructuras que son las mitocondrias y la energía que se obtiene es utilizada para llevar a cabo trabajo celular, por ejemplo, sintetizar nuevas moléculas, llevar a cabo reacciones químicas y todas las condiciones necesarias para el mantenimiento de este organismo. El otro tipo de nutrición es la nutrición heterótrofa. En este caso, estas células carecen de cloroplastos y por lo tanto no son capaces de sintetizar materia orgánica, sino que en este caso la obtienen directamente del ambiente. Igual que en el caso anterior, esta materia orgánica, que principalmente la que se aprovecha es la glucosa, será transformada en las mitocondrias en una forma de energía que puede ser luego aprovechada por la célula para llevar a cabo todas las reacciones y las condiciones necesarias para la vida. Para poder llevar a cabo todos sus procesos, las células intercambian materia y energía con el ambiente. Por ejemplo, para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis, deben ingresar a la célula dióxido de carbono, agua y energía lumínica en forma de fotones. Esto permitirá que se sinteticen componentes orgánicos como la glucosa, que servirán como fuente de energía para los propios autótrofos e incluso para los heterótrofos que se alimenten de estos. Las células también transforman la energía almacenada en estas moléculas orgánicas en otra forma de energía que les permite llevar a cabo trabajo celular. Todas las células serán capaces de transformar esta energía en ATP. El ATP es una molécula de almacenamiento temporal de energía. Sus siglas significan trifosfato de adenosina. Químicamente, esta molécula es un nucleótido que está formada por un azúcar de 5 átomos de carbono, que es la ribosa, y por un lado tiene además una base nitrogenada, la adenina. Tiene también 3 grupos fosfatos, que es la zona de la molécula donde se almacena la energía. Todas las células serán capaces de almacenar energía de forma temporal en esta molécula de ATP. Entonces, prácticamente todas las células, independientemente sean autótrofas o heterótrofas, serán capaces de sintetizar y almacenar energía en forma de ATP. Y este lo utilizarán para llevar a cabo todo el trabajo celular. Veámoslo con un ejemplo. Nosotros somos organismos heterótrofos, es decir, nuestras células no son capaces de sintetizar la materia orgánica necesaria para la obtención de energía. Entonces obtenemos esa materia orgánica directamente a partir de los alimentos que consumimos en la dieta. A partir de ahí, esa glucosa será transformada en el interior de las células en ATP y esta energía se va a aprovechar para llevar a cabo la contracción muscular que nos permite caminar e incluso correr o hacer cualquier tipo de movimiento. Así, en el caso de otros organismos, también estos utilizan el ATP
para llevar a cabo todo el trabajo celular que se necesite para el mantenimiento del propio organismo. Las células también se relacionan con el ambiente y con otras células que lo rodean, percibiendo una gran variedad de estímulos. Estos estímulos son señales que son captadas principalmente por receptores que se encuentran en la superficie de los diferentes tipos de células y que van a estar generando una gran variedad de respuesta ante la presencia de estos estímulos o señales. Entre estas respuestas tenemos, por ejemplo, que se produzca la secreción de determinadas sustancias, como es el caso de algunas hormonas que se sintetizan en el interior de nuestro cuerpo ante la presencia de determinados estímulos. Otro tipo de respuesta puede ser activar o desactivar el metabolismo o también la división celular. En algunos organismos unicelulares, la respuesta a estos estímulos puede llevar también a formar paredes protectoras, por ejemplo, cuando las condiciones se vuelven adversas, ¿verdad? Se reciben estas señales y la propia célula sintetiza estas estructuras protectoras para mantener todas las condiciones aptas para la vida dentro del organismo. Otra respuesta también puede ser la emisión de luz en el caso de algunos organismos que son bioluminescentes. Otra de las funciones básicas de las células es la capacidad de reproducción. Recordemos que todas las células provienen de células preexistentes y por lo tanto son capaces de dividirse. Todas las células además almacenan información genética que también transmiten a la nueva generación. Es por eso que decíamos que la célula se considera la unidad genética. Toda esta información está almacenada en la molécula de ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico, que es el nombre químico que recibe esta molécula tan importante que almacena información en su interior. Si ustedes recuerdan de la unidad anterior, el ADN es una macromolécula que está formada por los monómeros que se conocen como nucleótidos. Los nucleótidos que conforman el ADN van a estar formados por un azúcar de 5 átomos de carbono, que es la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que puede ser la adenina, guanina, citosina o timina. Dependiendo de la base que corresponda a cada nucleótido, pues así se irá almacenando la información necesaria para llevar a cabo todos los procesos necesarios para la vida. Para que ocurra el proceso de reproducción, es indispensable que el material genético se duplique. Inicialmente va a haber una duplicación de ese material y posteriormente ocurrirán diferentes procesos que van a permitir repartir ese material genético de una forma equitativa a las células hijas. En el caso de las células procariotas, estas se reproducen principalmente por bipartición, que es un tipo de reproducción asexual donde simplemente se duplica el material genético y luego se reparte a las células hijas. En el caso de las células eucariotas, estas se reproducen por un proceso conocido como mitosis. En el caso de las células somáticas, es decir, las células que forman el cuerpo, donde también este se considera un tipo de reproducción asexual. Pero también puede ocurrir otro proceso de división celular que se conoce como meiosis, que es el que da origen a las células sexuales, como son los óvulos y los espermatozoides, y es el que permite que estos tipos de organismos también tengan reproducción sexual.
hemos estudiado todas las funciones básicas que las células llevan a cabo para el mantenimiento de la vida. Pero también, si ustedes se recuerdan, habíamos mencionado que las células también tienen una estructura altamente organizada, por lo que todas tendrán una estructura básica semejante. La organización de las células y además su reducido tamaño es lo que les permite mantener la homeostasis, es decir, un entorno interno apropiado. Recordemos que la homeostasis es el mantenimiento de las condiciones internas que hacen posible el funcionamiento de sus mecanismos bioquímicos. En el interior de las células constantemente se dan fluctuaciones de temperatura, pH y concentración de iones. Todos estos factores deben de estarse regulando constantemente, ya que si cambian bruscamente se estaría interrumpiendo todas las actividades bioquímicas que estén ocurriendo en el interior. Por lo tanto, las células deben tener mecanismos para poder mantener estas condiciones constantes. Por lo tanto, debe actuar continuamente para restablecer y mantener sus condiciones internas que hacen posible el funcionamiento de todas estas condiciones fisiológicas necesarias para la vida. Para que la célula pueda mantener la homeostasis, su contenido debe estar separado del entorno exterior, y esto es posible debido a la presencia de esta estructura que es la membrana plasmática. Todas las células van a estar rodeadas de una membrana plasmática que separa el contenido interno del contenido exterior. Y esto es lo que le permite tener una composición interna específica. Esta membrana será una estructura distintiva de todas las células y además permite que la célula sea un compartimiento cerrado cuya composición química será diferente a la composición exterior. Además funciona como una barrera selectiva, es decir, a través de la membrana la célula puede controlar qué sustancias entran y qué sustancias salen de las células. Eso también le permite tener un mayor control de todas estas condiciones como la temperatura, el pH y la concentración de los iones. Todas las células, ya sea que formen organismos unicelulares o pluricelulares, van a estar rodeados entonces por la membrana plasmática, conocida también como membrana celular, permitiendo así que exista un líquido intracelular con una composición específica. A ese líquido intracelular lo vamos a abreviar como LIC. Váyanse aprendiendo esas abreviaturas porque igual más adelante cuando estudiemos cómo se da el transporte de sustancias a través de las membranas las vamos a utilizar. Entonces el LIC se refiere a la abreviatura de líquido intracelular. En el caso de los organismos pluricelulares, igual las células que estén en el interior formando al organismo complejo, pues van a estar rodeadas por una membrana permitiendo la existencia de este líquido intracelular. En este caso, como estas células, ustedes recuerden que están formando tejidos, ¿verdad? Entonces, la parte externa que rodea las células, que se conoce como líquido extracelular, y vamos a usar la abreviatura de LEC para reconocerlo, ese líquido extracelular corresponde al medio interno del cuerpo, ¿verdad? Porque este es un organismo pluricelular y por lo tanto los componentes de ese tejido que estén rodeando las células es lo que representará en este caso el LEC. En el caso del organismo unicelular, el líquido extracelular estará representado por el medio externo directamente, ¿verdad? Porque acordémonos que en este caso el propio organismo está interactuando directamente
con el medio. La célula está interactuando directamente. Así como la organización celular es importante para poder mantener la homeostasis, el tamaño de las células también es crítico para lograr mantener todas esas condiciones constantes necesarias para la vida. La mayoría de células tienen tamaños microscópicos, todas van a tener tamaños por el rango de los micrómetros. Hay algunas excepciones, como algunas células nerviosas, por ejemplo, que pueden llegar a medir hasta 1 metro, el huevo de una gallina, incluso el huevo de rana. Todavía estos tipos de células son perceptibles ante el ojo humano, pero la mayoría de células, si ustedes se fijan, van a estar en el rango de 1 micrómetro a 100 micrómetros. Y por lo tanto, para poderlas observar es necesario el uso de un microscopio óptico. El hecho de que las células tengan este tamaño tan pequeño es muy importante, ya que les ayuda a poder mantener la homeostasis y a poder controlar mejor todas las sustancias que se movilizan al interior de las células. Las células presentarán diferentes tamaños y formas dependiendo también de la función que éstas realicen. Hay células que tienen un tamaño mayor, pero incluso siguen siendo bastante pequeñas. Algunas células nerviosas, por ejemplo, son bastante largas, pero llegan a tener un tamaño de 100 micrómetros. Aquí podemos observar el tamaño de un óvulo, que es una célula sexual, que mide hasta 25 micrómetros. La mayoría de células eucariotas, su tamaño oscila entre 10 y 5 micrómetros. Y si ven las células procariotas, que son principalmente las bacterias, tendrán tamaños menores a 5 micrómetros y hasta de 1 micrómetro. Entonces, podemos observar que todas tienen estos tamaños bastante pequeños y vamos a ver ahora entonces cómo se relaciona ese tamaño con el control y el movimiento de sustancias al interior de las células. Veamos entonces por qué las células tienen tamaños tan pequeños. Para comenzar es importante razonar sobre qué es lo que debe hacer una célula para poder mantener la homeostasis y crecer. Para comenzar, las células estarán ingresando constantemente nutrientes al interior celular y todos estos nutrientes deben de pasar a través de la membrana plasmática. Estando en el interior, además, deben ser transportados hacia las estructuras donde van a ser modificados o transformados. Por lo tanto, en el interior, estas sustancias que han ingresado también deberán recorrer ciertas distancias hasta llegar a su lugar de destino. Las células también constantemente están generando una gran cantidad de desechos, producto de todas las reacciones metabólicas que están ocurriendo en su interior. Y por lo tanto, esos desechos deben salir al exterior de la célula, pasando siempre a través de la membrana. Es decir, todo lo que entra y sale de la célula debe pasar a través de la membrana plasmática. Por lo que esta membrana debe ser lo suficientemente grande con respecto al volumen interno de la célula para poder cumplir con todas estas demandas de regulación de paso de materiales. Por lo que un factor crítico para determinar el tamaño de la célula será la relación entre el área superficial, que sería la membrana plasmática, y el volumen interno de la célula. Conforme la célula aumenta su tamaño, su volumen aumenta con mayor rapidez que el área superficial. Por lo que si la célula es demasiado grande,
será menor la eficiencia de la membrana para poder movilizar todos estos nutrientes, al punto que en algún determinado momento podría colapsar. Además, las distancias que se recorrerían en el interior serían mucho mayores en una célula de mayor tamaño que si tenemos una célula pequeña. Y eso también es importante porque el tiempo en que se tarden en recorrer esas sustancias también es crítico para dar una respuesta rápida ante una determinada respuesta biológica. Aquí tenemos representada la relación entre el área superficial y el volumen de un cubo grande y la relación que se daría si dividimos ese cubo en 8 cubos pequeños. Se ha puesto este ejemplo ya que muchas células tienen forma más o menos cuadradas y por lo tanto nos sirve para ejemplificar cómo se daría esa relación que estaría favoreciendo el paso de sustancias a través de la membrana celular. Recordemos que el área superficial de una célula debe ser lo suficientemente grande con respecto al volumen interno para permitir el adecuado intercambio de materiales con el entorno. Si nosotros observamos, aunque los volúmenes son similares en ambos cubos, en el más grande y en los pequeños, el área superficial no. El área superficial está aumentando prácticamente el doble en los cubos de menor tamaño. Es decir, entre más pequeña sea esa célula, entonces el área superficial, es decir, la cantidad de membrana plasmática va a aumentar. Si nosotros analizamos la relación entre el área superficial y el volumen, entre más pequeña es una célula, aquí por ejemplo en este caso está aumentando el doble esa relación y por lo tanto se está favoreciendo el paso de sustancias, ¿verdad? Que en algún determinado momento deberán entrar y salir a través de las membranas celulares. Lo mismo sucede si analizamos el tamaño de una célula con forma esférica. Como podemos ver, entre más pequeña es la célula, mayor es esa relación entre el área superficial y el volumen, con lo que los materiales que se estén transportando a través de la membrana se estarán movilizando de una forma mucho más eficiente. Además, las distancias que se recorren en el interior de una célula pequeña son mucho menores que si las células tuvieran un tamaño mayor. Como podemos ver, arriba de un tamaño crítico, por ejemplo en este caso que se nota que la célula es mucho más grande, las numerosas moléculas necesarias para estas estructuras no se podrían transportar hacia su interior de una forma eficiente y pues sería muy difícil satisfacer todos los requerimientos que las células necesitan en un determinado momento. Además, la célula no sería capaz de regular la concentración de iones, por ejemplo, que es muy importante, ni de exportar eficazmente sus residuos, lo que estaría llevando prácticamente al colapso de las células. Como podemos ver, por todas estas razones, la mayoría de células tienen tamaños microscópicos y son sumamente pequeñas. Ciertamente no todas las células van a tener forma esférica o forma cúbica. Debido a su forma, algunas células que son muy grandes presentan una relación entre el área superficial y el volumen relativamente favorable debido a que han desarrollado estrategias para aumentar esta relación y de esta forma favorecer el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática. Por ejemplo, muchas células vegetales
son grandes y alargadas para poder aumentar esa relación entre el área superficial y el volumen. Algunas células epiteliales, como las que recubren el intestino delgado, han desarrollado plegamientos de la membrana que forman unas pequeñas microvellosidades que les ayudan a aumentar el área superficial, y eso favorece que se dé mucho más rápido el intercambio de sustancias hacia el interior y hacia el exterior de las células. También en el caso de las neuronas, que generalmente tienen tamaños un poco más grandes que otras células, estas han tomado una forma alargada que les permite también aumentar la relación entre el área superficial y el volumen. Incluso algunos organismos celulares, como es el caso de algunos protistas como la ameba, adoptan formas que les permiten aumentar esta relación. Por ejemplo, como vemos, este organismo es capaz de emitir ciertas prolongaciones que le ayudan a aumentar el área superficial, es decir, la cantidad de membrana plasmática que recubre a todo el organismo, favoreciendo así pues el intercambio de sustancias. Tanto el tamaño como la forma de las células se adaptan a las funciones particulares que éstas realizan. Por lo tanto, las células exhibirán una gran diversidad de formas que pueden adoptar dependiendo de la función que éstas realicen. Por ejemplo, hay algunas células, como es el caso de las amebas y los leucocitos, que cambian de forma constantemente para poder engullir o alimentarse de material que encuentran en el exterior. Además, las células nerviosas, por ejemplo, como su función es transmitir el impulso nervioso, tendrán prolongaciones largas que les permiten conectarse con otras células nerviosas y así poder transmitir esos mensajes de una célula a otra. Los espermatozoides son células que su función es movilizarse y llegar hasta el óvulo para poder realizar la fecundación. Por lo tanto, estas células estarán provistas de una estructura de locomoción que se conoce como flagelo y le permite llevar a cabo ese movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, los glóbulos rojos, que si ustedes ven, tienen esta forma cóncava que además les permite también llevar a cabo la función de transportar el oxígeno. Y así vamos a observar una gran variedad de formas celulares dependiendo la función que éstas realicen. Aquí tenemos, por ejemplo, células epiteliales de epidermis. Si ustedes ven, estas células van a tener una forma plana porque están formando una especie de pared que protege las estructuras internas. Habrán células también que son capaces de almacenar pigmentos porque estarán dando algún tipo de coloración en la piel. Habrán células que tendrán una forma alargada, como las células musculares, que son las que llevan a cabo la contracción para permitir el movimiento. Habrán otras células que tengan, como veíamos, ciertas prolongaciones o microvellosidades que favorezcan el intercambio de sustancias o protejan ciertas regiones en el interior del cuerpo. Entonces, como podemos observar, tanto el tamaño como la forma de la célula van a estar variando dependiendo de la función que éstas realicen en cada organismo. Así como veíamos anteriormente que todas las células tienen en común el hecho de llevar a cabo muchas funciones que son básicas para la vida, también las diferentes células, a pesar de las diferencias que puedan presentar, van a tener en común componentes que son básicos para una célula. Entre estos tenemos la membrana plasmática.
Recordemos que la membrana plasmática es la estructura que rodea las células y que permite que exista un contenido interno diferente al contenido externo. Aísla completamente a la célula del medio exterior. De hecho, si no existiera la membrana celular, pues no habría célula, ¿verdad? Porque es esa región que delimita el contenido celular con el medio externo. Por lo tanto, todas las células van a tener membrana plasmática. Otra de las estructuras que están presentes en todas las células es el citoplasma. El citoplasma es la parte líquida interna de la célula donde se alojan todos los componentes celulares y las diferentes moléculas que van a permitir que se lleve a cabo todo el funcionamiento necesario para la vida. El material genético también estará presente en la mayoría de células, a excepción de algunas que vamos a ver más adelante. Pero sí, prácticamente la mayoría de células tendrán material genético que está almacenado en moléculas que se conocen como ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. También todas las células, o al menos la mayoría de células, van a tener las estructuras que se conocen como ribosomas, y estas son muy importantes porque son las estructuras que sintetizan las proteínas. Por lo tanto, estos 4 componentes van a estar presentes siempre en la mayoría de células. Bueno, en el caso de la membrana, como mencionábamos, todas, absolutamente todas las células tendrán membrana celular. Y en el caso, pues, del material genético, solo veremos que hay algunas excepciones en las cuales no estará presente. Pero sí en la mayoría de células vamos a encontrar estas 4 componentes básicos que son necesarios para la estructura celular. La membrana plasmática es una estructura distintiva que rodea la superficie de todas las células y que además va a desempeñar funciones muy importantes para estas. En primer lugar, aísla el contenido de la célula del ambiente externo. Es la barrera que, como les mencionaba, hace que la propia célula pueda existir. Regula además el flujo de materiales hacia adentro y hacia afuera de la célula, y de hecho tiene la característica de tener una permeabilidad selectiva, es decir, no todos los componentes van a poder pasar a través de esa membrana, sino que la célula es capaz de seleccionar y generar mecanismos que le permitan introducir o sacar ciertas sustancias hacia el exterior. Además, permite también la interacción con otras células y con el entorno extracelular. La membrana plasmática tiene una estructura bastante compleja. Está formada por diferentes tipos de moléculas, como son algunos tipos de lípidos, como los fosfolípidos, el colesterol, proteínas e incluso carbohidratos. Más adelante vamos a estudiar a detalle la estructura y la importancia de esta membrana para las células. El material genético, como veíamos, es otro de los componentes básicos de todas células, aunque como les mencionaba, habrán algunas excepciones, como por ejemplo el caso de los eritrocitos. Cuando alcanzan cierto grado de madurez, carecen de núcleo y por lo tanto estas células no contienen material genético. El hecho de que no tengan núcleo también favorece el espacio que se necesita para que pueda alojarse ahí la molécula de hemoglobina, que es la responsable de transportar el oxígeno. Entonces, eso también va a estar relacionado con la función que lleva a cabo esta célula. Es importante tomar en cuenta que también
La forma en la cual se almacena el material genético nos permite clasificar a las células en dos grandes grupos. Las células eucariotas, que alojan su material genético en el interior de un núcleo, que es una estructura que tiene la función principalmente de proteger el material genético, y las células procariotas, en las cuales el material genético se aloja directamente en el citoplasma. Entonces, como podemos ver, este también va a ser un componente básico de la mayoría de células. Bien, hasta aquí hemos estudiado un poco acerca de la teoría celular, que si se recuerdan es la que nos dice que la célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los organismos vivos, y que además todas las células proceden de células preexistentes. Hemos estudiado también las funciones básicas que llevan a cabo todas las células. Hemos hablado un poco acerca de la importancia del tamaño y la forma celular, y finalmente analizábamos los componentes básicos que estarán presentes en todas las células. Entre estos, la membrana celular, que es lo que envuelve a la célula, el citoplasma, que es el líquido viscoso donde flotan la mayoría de organelos o estructuras celulares, el material genético, que mencionábamos que depende como este esté almacenado en la célula. Podemos tener dos opciones: si está aislado del citoplasma en el interior de un núcleo, a estas células se les va a conocer como células eucariotas, y si no está aislado en el citoplasma, sino que lo encontramos ahí directamente, estas células van a recibir el nombre de células procariotas. Y recordemos que también veíamos otras de las estructuras básicas, que son los ribosomas, ¿verdad? Que también van a estar presentes en todas las células. Hasta aquí, chicos, llegaríamos con la primera hora de esta clase. Pueden tomar, si gustan, un pequeño receso antes de comenzar con el siguiente video.